Hola, muy buenas tardes. Me llamo Óscar López Bermejo, soy, como aquí viene en el enlace de presentación, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y me gustaría, para poder entender un poco la naturaleza del fijo discontinuo, que creo que es una de las joyas de la corona de la reforma llevada a cabo por el Real Decreto del año 2021, creo que es importante destacar que aquello que se avecinaba con la reforma se ha consolidado, se ha adverado, como es precisamente esa huida de la contratación temporal, sobre todo de obra de servicio determinado, en contratación fijo discontinua, que según datos de la semana pasada se ha aumentado en un 700%. Bien, como decía, después de oír la intervención que me ha precedido del profesor Antonio Sempere sobre distintas cuestiones que de manera sintética quiero volver a recopilar, yo me voy a centrar en otras cuestiones que no se han tratado. A modo de recopilación, es importante destacar cómo Antonio Sempere ha resuelto distintas cuestiones, como es, por ejemplo, la ampliación del ámbito de aplicación del fijo discontinuo, que viene regulado en el artículo 16, apartado primero. Luego, la importancia de la negociación colectiva en algunas cuestiones, negociación colectiva sectorial, evidentemente, como son los periodos de inactividad, ese concepto jurídico sobre el cual se ha pronunciado Toño y que ahora volveremos a tratar, al menos en una cuestión que por estos problemas de conexión no le pude concretar y contextualizar. También sobre la problemática del uso del contrato a tiempo parcial en el formato del indefinido fijo discontinuo y otras cuestiones que ya han quedado claramente clarificadas en la opinión como jurista realizada por el magistrado de Sala Cuarta Antonio Sempere Navarro. Mi opinión es exactamente igual en el mismo prisma que ha realizado Sempere, sí, dado que sin perjuicio de los casos que puedan realizar como magistrado, mi opinión va a ser como jurista que se le plantea dudas en el análisis de esta figura del fijo discontinuo. Comparto el planteamiento inicial que a modo de reflexión realizaba Antonio, en el sentido de que el legislador hace una norma y luego esa norma, cuando se tiene un hijo, echa a andar y somos los operadores jurídicos, todos los que nos planteamos cómo resolver o solventar las dudas que surgen, empezando por los asesores, tanto de empresa como también de trabajadores, pasando por los entes institucionales que participamos en la resolución de los conflictos que se puedan dar sobre las condiciones regulatorias recogidas en este caso en el artículo 16 sobre el contrato fijo discontinuo. Operadores institucionales, pues podemos hacer referencia a la inspección de trabajo o los juzgados. Bien, no obstante, a pesar de esta breve recopilación que ya os he indicado sobre los puntos resueltos ante las cuestiones planteadas en el anterior vídeo, me siguen generando una serie de dudas, quizás a lo mejor sobre cuestiones menores, pero que se pueden dar, dado que como operador jurídico que soy, en este caso al resolver los conflictos judiciales que se nos plantean, tras la lectura de la norma, a mí me surgen una serie de cuestiones sobre la ausencia de inseguridad jurídica, analizadas como jurista. Habiendo tratado las cuestiones nucleares en el anterior vídeo, quizás son menores o quizás no, yo planteo los siguientes dilemas o puntos de duda. En primer lugar, un primer punto que genera incertidumbre, al menos para mí, es la forma de contratación, regulada en el artículo 16, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores, con la nueva regulación. A simple vista, viene a hacer una simple refundición del anterior artículo 16, apartado tercero del Estatuto, con el 8.2 del Estatuto vigente en el año 2015, con un efecto declarativo con lo que dispone, es decir, que se permite formalizar necesariamente el contrato por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral. Y hace mención, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada, distribución horaria, y a continuación viene este elemento de incertidumbre. Si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. Es cierto que tiene carácter declarativo y obligacional, pero surte efecto en caso de incumplimiento la presunción de que
como cuando no se cumplan estas previsiones, se considerará celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario, que se exige al empresario. Por lo tanto, un primer foco de conflictividad creo que puede centrarse en el periodo, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado. Yo entiendo que se debería haber sido mucho más preciso y debería haber recogido que estos términos serán pues, concretados a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta la actividad correspondiente al sector en el cual acuda, algún criterio de referencia, dejando una zona de inseguridad jurídica demasiado amplia que puede ser causante de peticiones de fraude en la forma o en la hora de fijar las condiciones de contratación y pueden provocar esa declaración o esa presunción de que el contrato está celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa. Este es el primer punto. Creo que se debería haber fijado mucho más porque aquí se va a poner de manifiesto un punto de cisma o de discusión en el ámbito de las relaciones laborales. Otro punto interesante es el relativo al 16 apartado tercero. Es importante contextualizar la cuestión que yo creo llamativa que se puede dar. Se refiere a que mediante convenio colectivo o en defecto por acuerdo de empresas se establecerán los criterios objetivos y formales por lo que debe regirse el llamamiento de las personas fijas discontinuas. A continuación, dentro de este párrafo, establece este punto también de fricción o de ausencia de seguridad jurídica y es, en todo caso, el llamamiento debe realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada. Ya volvemos a lo mismo. Fijaros que hace referencia a las condiciones de su incorporación, enlazado con lo que hemos mencionado anteriormente. Pero bueno, aquí me centro sobre todo es la forma de llamamiento. Estamos a día de hoy en el mundo de este avance de las tecnologías, de los medios de comunicación telemáticas, ante una abrumadora presencia de distintos dispositivos que permiten esta comunicación bidireccional en distintas relaciones, pero sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales. Imaginemos, fijaros, en la posibilidad que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social de comunicarse con los trabajadores en el alta a través de un SMS o de un correo. Pues lo mismo ocurre aquí. Creo que a la hora de considerar cuándo ha habido o no ha habido llamamiento, porque ha entrado dentro del círculo de conocimiento del trabajador, se debería haber permitido concretar un poco más qué medios se pueden utilizar, porque pone por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación. Mi pregunta es, ¿puede ser utilizado, por ejemplo, un medio de uso tan común como puede ser el WhatsApp? Y luego, otra cuestión que recoge este mismo artículo 16, apartado tercero, como es cuando viene diciendo después de, en todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito, otro modo que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas con las condiciones de su incorporación y, aquí viene otro término que creo que es esencial sobre un nuevo foco de conflictividad y con una antelación adecuada, concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es una antelación adecuada? Se puede considerar que el trabajador ha sido llamado con un tiempo suficiente para que pueda tomar conocimiento de la necesidad de su incorporación. Lo veo nuevamente un foco de conflicto. Quizás estas cuestiones que para vosotros, los receptores, son menores, yo en el análisis diario de los casos que se plantean, veo que del asunto más nimio o intrascendente pueden surgir cuestiones que provoquen distintas consecuencias judiciales. Pues fraude por falta de concreción, de las condiciones que hemos dicho anteriormente, si se ha producido o no un llamamiento porque consideramos que esa vía de comunicación ha sido válida o no, por lo tanto, en este caso, ante ausencia de llamamiento, se puede entender que se ha producido un despido, esta cuestión de la antelación adecuada. No sé, son cuestiones que pensamos
que pueden ser menores, pero que después sí generan conflictividad. Por eso, en la lectura de este artículo 16, punteaba las que consideraba más inquietantes, al menos para mí. Luego, otra cuestión que quería tratar, se la trasladé ya en el formato diálogo a través de un mensaje escrito, dado que no podía interactuar o interlocutar con don Antonio Sempere Navarro a través de la vía de comunicación por el problema de conexión que he mencionado antes. Se la planteé al profesor Toño Sempere en relación con otro concepto jurídico que considero que no hay una gran concreción y que puede suponer otro punto de disputa en las relaciones laborales, como es los periodos de inactividad. Viene regulado en el artículo 16.4, volvemos a contextualizarlo, sin perjuicio de que tenéis el texto a vuestra disposición, y establece que cuando la contratación fija discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. Y sigue diciendo, en estos supuestos los convenios colectivos sectoriales podrán determinar el plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que en defecto de previsión convencional será de 3 meses. En el vídeo que me ha precedido, ante esta pregunta, se planteaba el profesor Sempere que él consideraba que había que estar a la previsión convencional sectorial y en todo caso de manera supletoria el plazo legal de 3 meses. Y le planteaba con posterioridad si era preceptivo llegar a esperar o someter en los casos de suspensión de la relación laboral por estar en periodo de inactividad a las empresas. O sea, eran dos cuestiones las que se planteaba, las que le planteé. Por una parte, la naturaleza de este plazo y por otra parte, las consecuencias de que puede suceder que la empresa que tiene contratado a trabajadores en el formato fijo discontinuo ha perdido la contrata, la subcontrata o la concesión administrativa, pero lo ha perdido por cualquier circunstancia de manera definitiva, porque ya no va, imaginemos, a participar en otras contratas o subcontratas, concesiones administrativas del sector correspondiente, porque cambia el objeto de actividad o cualquier otra circunstancia. Entonces, se planteaban dos cuestiones. La primera es la naturaleza del plazo y, por otra parte, la posibilidad de no tener que acudir a la figura de los periodos de inactividad y, por tanto, la suspensión del fijo discontinuo, sino directamente a la extinción. Bien, en estas dos dimensiones que os estoy comentando, yo os doy mi punto de vista. No comparto del todo, dentro de esa reflexión que ha realizado el profesor, y aunque sea excesivamente atrevido, porque siempre va a tener razón él, o menos por encima de la mía, yo creo que se puede dar determinadas situaciones en la cual no debe entrar en funcionamiento de manera preceptiva ese deber de fidelidad que debe tener la empresa de cumplir en todo caso los periodos de inactividad si se ha producido un hecho que impida a la empresa pasar directamente a una causa de extinción. Imaginaros que se trata de una contrata subcontrata que suele participar realizando determinadas cuestiones de servicios de apoyo a las empresas, o mejor aún, una empresa que participa en concesiones administrativas y dentro de su objeto social ha decidido que ya no va a dar el servicio de apoyo a los alumnos correspondientes o a las consejerías correspondientes de educación para apoyar a personas con especial discapacidad o bien otros servicios de auxiliar al lenguaje de signos, es decir, la típica concesiones administrativas que todos hemos podido tener. Imaginaros que dentro del sujeto social ya no va a querer participar en ese sector, sino que únicamente va a ser una contrata subcontrata de seguridad. ¿Qué sucede cuando pierde esa concesión administrativa y ya decide dejar esa actividad? Es necesario que esos trabajadores que tienen fiscos discontinuos formados exclusivamente para ese servicio los sometan a un periodo de inactividad cuando sabe que no va a seguir prestando ese servicio como objeto de su actividad empresarial. Yo considero que no. He puesto este ejemplo como otros muchos que pueden ocurrir en una empresa que se dedica a las contratas, subcontratas de concesiones administrativas. Entiendo que puede pasar
directamente a un supuesto de extinción sin transitar en ese desierto de periodo de inactividad. Y luego, la otra cuestión es, si hemos escuchado con atención la aportación del profesor Sempere, hemos visto que para él el plazo convencional puede ser mayor o menor, y luego la vía supletoria del plazo legal. Bien, yo tengo dudas sobre lo que ocurre con este periodo de inactividad. Tengo dudas en el sentido de, ya lo avanza el profesor Sempere, ¿se puede dar supuestos de abusividad y hay que entrar a analizarlos? Sí. Creo que hay un gran paralelismo a la hora de cómo resolver esta cuestión de los plazos del periodo de inactividad fijados por vía convencional, en paralelismo con lo que sucedió con los periodos de prueba fijados en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que se da primacía al fijado en la negociación colectiva y supletoriamente prevé otro plazo desde el punto de vista legal. Creo nuevamente que será un punto de conflicto y que habrá que ver precisamente si se da estas circunstancias de abusividad en la ampliación de periodos de inactividad. ¿Por qué? Imaginemos dos dimensiones. Un periodo de inactividad fijado por convenio colectivo inferior. Es evidente que estará la parte social negociando, pero se pueden ocurrir determinados convenios colectivos sectoriales en los cuales la empresa, negociado con los representantes de los trabajadores, fije un periodo de tiempo que desnaturalice la finalidad que creo se deriva de este artículo, como es que se establece un plazo prudencial de 3 meses en los cuales se entiende que esos trabajadores fijos y continuos contratados por la empresa, o subcontrata, dedicada al servicio de subcontratación o concesiones administrativas, sabe que podrá conseguir otra adjudicación en un periodo prudencial, que creo que son 3 meses. Entonces, un peligro será que por convenio colectivo se prevea, imaginemos, un plazo de 15 días. Es difícil que en 15 días tú puedas llevar a cabo la recolocación de esos trabajadores que están incursos en un periodo de inactividad. ¿Qué ocurre si transcurren esos 15 días en relación con estos fijos discontinuos? ¿La empresa puede decidir pasar a la extinción? Lo podría hacer. Este plazo inferior podría ser también abusivo, pues también. Un plazo más amplio de inactividad será, creo que, más garantías y sería más acorde con la finalidad y el espíritu que marca este precepto, que sería el de los 3 meses. Un plazo de 4, 5 meses. ¿También podría ser abusivo? Sí, porque la empresa podía jugar con unos plazos superiores, eludiendo el deber de la finalidad prevista por este periodo de inactividad, que es suspender la relación laboral, pero prever que va a haber una recolocación en un tiempo prudencial. No obstante, indico que sobre todo es más peligroso un plazo inferior a la hora de desnaturalizar la finalidad que tiene este periodo de inactividad que un plazo superior al legal de 3 meses, que creo que es más acorde con la finalidad. Pero habrá que ver precisamente cuál es ese plazo superior que convierta la suspensión del trabajador fijo discontinuo en una letanía, en un letargo que a lo mejor desnaturaliza la finalidad de esta figura del fijo discontinuo. Estas son las pequeñas aportaciones que os puedo dar. Así que nada, muchas gracias a todos y espero que os sea útil esta aportación. Muchas gracias.